presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 20 de abril. Defendamos la verdad. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que pudieran ser curados los que miraban con fe. Así también Dios envía un mensaje de restauración y curación a los hombres, pidiéndoles que aparten la mirada del hombre y de las cosas terrenales y coloquen su confianza en Dios. Él ha dado la verdad a su pueblo con poder mediante el Espíritu Santo. Abrió su palabra a los que estaban escudriñando y orando en procura de la verdad. Pero cuando estos mensajeros dieron a la gente la verdad que habían recibido, fueron tan incrédulos como los israelitas. Muchos se quedan cavilosos ante la verdad que les ha sido llevada por humildes mensajeros. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1130. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien les habían ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba, y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. El deseado de todas las gentes, páginas 383 y 384. En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán como siempre lo fueron, un rebaño pequeño. Pero si permanecen de parte de la verdad, como está revelada en su palabra, Dios será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. Cuando el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte y los justos se levanten con triunfo exclamando: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Para unirse con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades, los hijos de Dios serán una gran mayoría. Los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo abnegados y experimentando amargos desengaños. Pero eso les muestra la culpabilidad y la miseria del pecado y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Participantes en los sufrimientos de Cristo, son destinados a ser participantes de su gloria. Los Hechos de los Apóstoles, página 471. Domingo 21 de abril. Perseguida, pero triunfante. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan. Daniel 7:25. Apocalipsis capítulo 13 versículos 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras o morir en el potro, entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: «Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Lucas capítulo 21 versículos 16 y 17. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por cientos de años, la Iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta, y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6. La historia de la redención, páginas 347 y 348. Hace alrededor de 19 siglos que los apóstoles descansan de sus labores, pero la historia de sus fatigas y sacrificios por la causa de Cristo se encuentra todavía entre los más preciosos tesoros de la Iglesia. Dicha historia, escrita bajo la dirección del Espíritu Santo, fue registrada a fin de que por ella los seguidores de Cristo de todas las épocas fuesen inducidos a empeñarse con mayor celo y fervor en la causa del Salvador. Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino con el del Dios viviente. Su tarea no era fácil. Las primeras labores de la Iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias y persecuciones en su trabajo, pero no consideraban sus propias vidas como caras. Antes, se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo. La irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaban cabida en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas, y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 474 y 475. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Una crisis está por sobrecogernos. Pero los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta grande emergencia. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán íntimamente está relacionado el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra, y cuán grande es el cuidado de Dios para con los que son leales. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 703. Lunes 22 de abril. La luz vence las tinieblas. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y obscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe. Los Hechos de los Apóstoles, página 344. Satanás introducirá fábulas agradables en la mente de los que no aman la verdad. Acusará con airado celo a los observadores de los mandamientos. Satanás reclama para sí el mundo, pero hay un grupo reducido que lucha contra sus engaños y luchan denodadamente por la fe que una vez fue dada a los santos. Satanás se empeña en destruir a ese pueblo, pero Dios es su torre de fortaleza.
Levantará por ellos estandarte contra el enemigo, será para ellos escondedero contra el viento y refugio contra el turbión. Isaías 32, versículo 2. Les dirá: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26, versículos 20 y 21. A fin de conocerle, 15 de diciembre, página 354. Que ninguno se lisonjee pensando que es una persona de éxito, a menos que conserve la integridad de su conciencia y se entregue del todo a la verdad y a Dios. Debemos avanzar firmemente y nunca perder el ánimo ni la fe en las buenas obras. No importan las pruebas que se presenten en el camino o la obscuridad moral que nos rodee. La paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que tenemos que aprender. Subyugar el yo y contemplar a Jesús es trabajo de todos los días. El Señor nunca abandonará al alma que confía en Él y solicita su ayuda. La corona de la vida se coloca sobre la frente de aquel que ha vencido. Para todos hay una obra seria y solemne por hacer por Dios mientras dure la vida. A medida que el poder de Satanás aumenta y se multiplican sus artimañas, los que están a cargo del rebaño de Dios deben mostrarse hábiles y aptos y ejercer un perspicaz don de mando. No solamente tiene cada uno de nosotros una obra que hacer por su propia alma, sino que también tenemos el deber de despertar a otros para que busquen la vida eterna. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 66 y 67. Martes, 23 de abril. Valor para permanecer firmes. Vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de piedra con su propio dedo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. El pueblo de Dios, enseñado por la inspiración de la verdad y conducido por una buena conciencia para vivir de acuerdo con cada palabra de Dios, adoptará la ley escrita en el corazón como la única autoridad que puede reconocer o consentir en obedecer. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 322. No permita que su fe vacile. Libre la buena batalla de la fe y eche mano de la vida eterna. Será una batalla tremenda, pero líbrela a cualquier costo, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Ponga su mano en la de Cristo. Habrá dificultades que vencer, pero ángeles que sobresalen en fortaleza cooperarán con el pueblo de Dios. Dirija su mirada hacia Sión. Ábrase paso hacia la ciudad de las solemnidades. Una gloriosa corona y una túnica tejida en el telar del cielo aguardan al vencedor. Aunque Satanás proyecte su sombra infernal sobre su senda y trate de ocultar de su vista la mística escalera que se extiende entre la tierra y el trono de Dios, por la cual ascienden y descienden los ángeles que son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. Ábrase paso hacia las alturas, ponga firmemente su pie en un peldaño tras otro y avance en dirección del trono del infinito. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, páginas 479 y 480. Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice: dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros.
Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. La revelación de su propia gloria en la forma humana acercará tanto al cielo a los hombres que la belleza que adorna el templo interior se verá en toda alma en quien more el Salvador. Los hombres serán cautivados por la gloria de un Cristo que mora en el corazón, y en corrientes de alabanza y acción de gracias procedentes de muchas almas así ganadas para Dios, la gloria refluirá al gran dador. Levántate, resplandece que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Este mensaje se da a aquellos que salen al encuentro del esposo. Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su propia gloria y con la gloria del Padre. Viene con todos los santos ángeles. Palabras de vida del Gran Maestro, página 346. Miércoles 24 de abril. El lucero de la Reforma. En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En ellas, Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. La gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. La historia de la redención, páginas 353 y 354. El valor del agente humano se estima de acuerdo con la capacidad que tiene el corazón para conocer y comprender a Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3. El mayor beneficio posible se obtiene por medio del conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Este conocimiento es la fuente secreta de la cual fluye todo poder. Es a través del ejercicio de la facultad de la fe que se nos habilita para recibir y practicar la palabra de Dios. Fundamentos de la educación cristiana, página 341. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Se abrió ante mí la palabra de Dios, y la vi rodeada de una luz hermosísima y sorprendente. Fueron pasando página tras página, y leí las misericordiosas invitaciones y palabras de súplica a buscar la gloria y la voluntad de Dios. Y todas las demás cosas serían añadidas. Buscad primeramente conocer a Dios antes que nada. Escudriñad las Escrituras. Alimentaos de las palabras de Cristo, que son espíritu y vida, y vuestro conocimiento aumentará y se expandirá. Estudiad vuestra Biblia. No estudiéis la filosofía contenida en muchos libros, sino estudiad la filosofía de la palabra del Dios viviente. Otras producciones literarias tienen poca importancia cuando se comparan con esta. No pongáis en vuestra mente tantas cosas vulgares que no satisfacen. En la palabra de Dios se despliega un rico banquete ante vosotros.
es la mesa del Señor abundantemente provista, donde podéis comer y satisfaceros, a fin de conocerle. 14 de julio, página 201. Jueves 25 de abril. Animados por la esperanza. ¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Yo le amaré y me manifestaré a él, dijo Cristo. Juan 14:21. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice: podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Los Hechos de los Apóstoles, página 70. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Las Escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita sino hablada. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía Él, no solo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular, y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas, serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo el ser. El Ministerio de Curación, páginas 84 y 85. Yo encuentro que cada día debo pelear la buena batalla de la fe. Debo ejercer toda mi fe y no confiar en los sentimientos. Debo obrar como si supiera que el Señor me oye y contestará mis pedidos y me bendecirá. La fe no es un vuelo feliz de los sentimientos. Es simplemente confiar en la palabra de Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas porque ha dicho que lo haría. Esperad en Dios. Confiad en Él y en sus promesas, ya sea que os sintáis felices o no. Una buena emoción no es una evidencia de que seáis hijos de Dios, ni tampoco los sentimientos que producen aflicción y perplejidades son una evidencia de que no sois hijos de Dios. Acudid a las Escrituras y recibid inteligentemente la palabra de Dios como Él la ha dicho. Cumplid con las condiciones y creed que Él os aceptará como sus hijos. No seáis faltos de fe, sino creyentes. Nuestra elevada vocación, 23 de abril, página 121. Viernes 26 de abril, para estudiar y meditar. Obreros evangélicos, momento de confianza y privilegio, páginas 282 y 283. El deseado de todas las gentes, capítulo 41. La crisis en Galilea, páginas 347 y 348. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos